Dándole continuidad al tema de manejo del dolor, trataremos ahora aspectos generales del dolor crónico y del dolor neuropático. Y son reconocidas las consecuencias de un inadecuado manejo del dolor. Para algunas personas es la diferencia entre la vida y la muerte, ante la falta de tolerancia por dolores constantes, persistentes e intensos. Las alteraciones del sistema inmunológico con alta posibilidad de infecciones en los servicios de urgencia, cuadros de shock irreversible por dolores muy intensos, como por el trauma, por quemaduras, por fracturas múltiples. En dolor crónico hay una alta tasa de suicidios en los pacientes y en el posoperatorio un adecuado manejo del dolor disminuye la instancia hospitalaria. El impacto del dolor crónico compromete a la familia, a la sociedad y en los aspectos económicos generales. Tienen alto costo en su manejo e impactan los servicios de atención médica. El paciente con dolor crónico termina convirtiéndose en una carga para todos los estamentos de la sociedad. Y muy importante, hay rupturas de pareja, de familia, pérdidas laborales, ganancias secundarias e impactos muy grandes en los aspectos económicos familiares y de general de la comunidad. Y se preguntarán las personas que han venido siguiendo este conversatorio, ¿por qué solo hasta ahora se presenta una clasificación del dolor? La razón de ello es porque es prácticamente imposible hacer un buen tratamiento del paciente si no se hace una definición de algunos aspectos de ellos. Si nosotros no conocemos la duración de ese dolor, si es un dolor agudo, si es un dolor crónico o si es un dolor agudo o subagudo sobre una persona que viene sufriendo un dolor crónico. Igualmente, definir la intensidad de dolor es fundamental, si es un dolor leve, moderado o severo. No se trata lo mismo unos y otros, como lo hemos venido conversando. Y desde el punto de vista fisiopatológico es también importantísimo intentar una clasificación. Si el doctor es nociceptivo, ver de qué tipo es, óseo, muscular, visceral, si es un dolor en la piel, ¿cierto? O si es un dolor neuropático, hay que tratar de definir cuál es el tipo de sensibilización central o de sensibilización periférica que lo acompaña. Igualmente, no es lo mismo tratar un dolor oncológico cuya posibilidad de sobrevida del paciente es muy corta a aquel paciente no oncológico que tiene un dolor crónico y que puede tener el dolor por años, como el caso específico del paciente con síndrome regional complejo. Y si tenemos una concepción integral del fenómeno doloroso, podemos buscar la forma de intervenirlo de acuerdo con el sitio e impacto que la lesión ha causado en él en el transcurso del tiempo. Si nosotros tenemos al inicio una lesión en la periferia, se puede tratar y manejar con los AINES, con opioides y con medidas locales, buscando la disminución de la sensibilización periférica. Pero si estamos buscando controlar el dolor desde el momento de la conducción, los anestésicos locales y los bloqueos anestésicos se convierten en una alternativa para disminuir la conducción de la señal y disminuir la excitabilidad. Pero si ya tenemos una percepción del dolor y la posibilidad de una cronificación, de una encefalización, se buscarán otro tipo de drogas como los bloqueadores de los canales del calcio, antagonistas del NMDA, antidepresivos, que buscan la disminución de la sensibilidad central. Pero si ya la percepción del dolor es muy compleja y es posible entonces intervenirlo a través de medidas psicológicas y de otras medidas de apoyo, disminuyendo entonces la percepción del dolor.
Y en la atención de pacientes con dolor es muy importante entender el problema del paciente, sospechar la enfermedad y diagnosticarlo específicamente, porque sin ello es prácticamente imposible darle una oportunidad de manejo al paciente. Y esta frase que no me gusta a mí mucho, que es el paciente se enferma de lo que el médico sabe, pero yo no lo miro desde esa perspectiva, sino de la perspectiva de que si el médico no conoce qué es el dolor, no sabe cómo se maneja, es muy difícil darle opciones al paciente. Esta frase del padre de la medicina de hace más de 500 años eh, nos dice mucho y nos orienta en la atención del paciente con dolor. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Esta frase del fundador y pionero de la medicina interna en el mundo debía ser una forma de comportamiento de los profesionales de la salud. Eh, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene una enfermedad. Pero con mucho respeto me he permitido poner una frase a mano derecha que dice, un técnico médico trata los síntomas. Esta es una de las grandes problemáticas de la salud colombiana, con todas las limitaciones de tiempo que tienen los médicos en sus consultas, prácticamente en este momento estamos tratando de los síntomas. Y esa problemática, el dolor, tiene una gran significación, porque si no se profundiza en lo que el paciente tiene, en tratar de identificar todas las condiciones del dolor, es prácticamente imposible tratar de tratarlo. En este conversatorio sobre el manejo del dolor le damos espacio a un poco de análisis del problema del dolor crónico. ¿Y qué es el dolor crónico? Es el que persiste o se repite en un periodo mayor de 3 meses y que persiste más de un mes, después de la resolución de una lesión tisular aguda o acompañada de una enfermedad crónica. Es importante mirar esta definición comparándola con la definición general del dolor y con la definición que hemos hecho hasta ahora del dolor agudo. El dolor crónico en sí es diferente al dolor agudo, ¿cierto? Puede durar semanas, meses o incluso años, como el caso de nuestro paciente de síndrome regional complejo. La causa original puede haber sido una lesión o una infección. Tiene también una causa continua del dolor, como es el caso de la artritis o de un paciente con cáncer. Y esta imagen de doña Frida Kahlo, la cama voladora donde ella pinta todas las cosas que le causaron dolor en el transcurso de su vida. Ahí está el aborto que tuvo, ahí está el problema de la poliomielitis, las fracturas, etcétera. Nos ayuda a comprender el fenómeno doloroso crónico que es una pérdida y amenaza de la integridad corporal, del bienestar personal, del estatus social, una crisis y ruptura con la existencia que nos obliga a dar una mirada integral del paciente y no una mirada sintomática del fenómeno doloroso. Y actualmente estamos ante una era que nos enfrenta a cambios y nuevos retos en el estudio del dolor, tanto en sus definiciones, fisiopatología y tratamiento. Y es así como el 14 de diciembre del 2017 el nombre de dolor nociplástico o como un mecanismo de dolor fue aceptado por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y la definición del año 17 del dolor nociplástico llevó posteriormente en el año 2019 a una nueva clasificación del dolor como dolor crónico primario y dolor crónico secundario, cada uno con sus características y con sus aspectos que lo componen.
Esto nos lleva a que el estudio del dolor crónico hay que profundizarlo mucho más ampliamente de lo que hasta este momento nosotros lo estábamos teniendo y mirando. Y definitivamente, cualquier tipo de dolor puede combinarse y caracterizarse por diferentes circunstancias. Aquí se presentan unos estados dolorosos potencialmente mixtos, como el caso, digamos, de la ciática, en la cual puede combinarse un dolor nociceptivo, un dolor neuropático y un dolor nociplástico, para caracterizarlo entonces como un dolor mixto. Y así sucede igualmente con el dolor del cáncer y la osteoartritis. Esta mirada entonces más compleja y con unas definiciones un poco más precisas de cuáles son las patologías que comprenden en cada uno de estos tipos de dolor, es lo que nos lleva ahora a profundizar mucho más en la atención del dolor en cada uno de ellos. El dolor nociceptivo es el que se nos produce cuando tenemos quemaduras solares, térmicas o químicas, cortes y contusiones de la piel, tendinitis, dolor, artritis. ¿Y cómo lo podemos caracterizar también a él? Es un dolor somático, es una respuesta a un estímulo ofensivo, es una forma de prevenir un daño mayor. Un dolor adaptativo en respuesta al estímulo nocivo. Retiramos la mano al tocar un objeto caliente. Y desde la periferia hasta el tálamo y el córtex es un fenómeno de alerta sobre el potencial daño que se pueda presenciar. Y es un dolor relativamente bien localizado que se describe con facilidad. El denominado dolor neuropático caracteriza cierto tipo de patologías. Es el caso del dolor post-amputacional, lo que se ha denominado el dolor miembro fantasma. Lo que sucede en la neuralgia perserpética y el dolor por radiculitis ciática, estenosis del canal lumbar. Y este tiene características diferentes. No se considera una respuesta adaptativa. Produce cambios en la fisiología de la respuesta. Hay una modificación en la forma como el organismo responde. Hay alteraciones en el sistema somatosensorial que afectan las vías del dolor y no está relacionado con un estímulo ofensivo específico, sino que es la consecuencia de otra condición patológica. Y en el dolor nociplástico se han ubicado patologías no bien definidas anteriormente. El típico caso de la fibromialgia, que afecta múltiples áreas del cuerpo. El síndrome de dolor regional complejo, que es un dolor intenso con cambios de la piel y de los huesos y muchas otras circunstancias. Y el síndrome de color irritante sin un daño tisular para que produzca ese dolor abdominal crónico. Surge desde la nocicepción alterada, aunque no hay evidencia clara de daño tisular real o potencial. No se relaciona con lesiones del sistema nervioso periférico o central y tiene un origen complejo, posiblemente una sensibilización central. Dentro del análisis del dolor crónico le damos un espacio al dolor neuropático, que es aquel que se produce por un funcionamiento normal del sistema nervioso, que interpreta los estímulos de una forma errónea y se manifiesta igualmente de una manera diferente en muchas circunstancias. Y hablando de este dolor neuropático como causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial, nosotros lo podemos encontrar en cierto tipo de patologías muy especialmente. En la neuralgia típica porserpética, después de una herpes zóster maltratado, en los pacientes con diabetes tipo 2, la neuropatía diabética dolorosa,
los pacientes que tienen lesiones nerviosas de la espalda baja, pacientes que tienen lesiones de la espina dorsal, en la esclerosis múltiple y en las secuelas de los accidentes vasculares. Se presenta este tipo de patología. Generalmente es un dolor persistente en el tiempo, aunque haya episodios intermitentes. Y tiene una característica especial y es que puede ser espontáneo o provocado por algún evento específico. Y las manifestaciones del dolor neuropático tienden a ser muy variadas. Inclusive al paciente en ocasiones le da dificultad manifestar cuál es el tipo de síntoma que tiene. Y pueden ser palpitaciones, estrechamientos, pellizcos, como una descarga eléctrica, como una sensación de compresión, como si una sensación de torsión, de sensación de calor o de frío, o como si fueran unos martillazos. O puede manifestarse como quemaduras, como picaduras, como pesantez, estiramientos, un hormigueo, roturas, comezón. Es decir, es una manifestación realmente amplia como se puede presentar este síndrome neuropático. Hay varios cuestionarios para ayudarle al médico a definir si este paciente tiene una característica neuropática y se divide en dos. Ese formulario TN4 es la entrevista del paciente o el examen del paciente. En la entrevista del paciente se le preguntaría, ¿tiene dolor de estas características? Quemazón, sensación, frío doloroso, descargas eléctricas. O se asocia con uno o más de los siguientes síntomas: hormigueo, sensación de alfileres, agujas, entumecimiento, picadas. Y en el examen clínico está el dolor localizado en una zona donde se puede identificar más de los siguientes signos: hipoestesia al tacto, hipoestesia a un chuzón, o en la zona dolorosa del dolor puede ser aumentado por un cepillado específicamente. Estos 10 síntomas y signos se suman y el puntaje máximo sería de 10 para definir que tiene el paciente la sospecha de un dolor neuropático. Una mirada holística integral nos permite hacer un manejo del dolor, pero ese manejo del dolor tiene que partir de una evaluación del paciente que tiene dolor. Y nosotros tendremos que mirar entonces una historia clínica general del paciente, ¿no? Una historia específica del dolor. Fue una fractura, fue una cirugía, fue una ciática, etcétera. Y a partir de ahí hacer una evaluación física general y muy específicamente neurológica, particularmente del área en la cual está comprometida. Y al final, una evaluación de la capacidad funcional del paciente. Esto nos permite tener una visión integral de este paciente para poder enfrentar posteriormente su manejo. Y después de hacer una evaluación juiciosa del paciente y que podamos tener un pronóstico, una caracterizado un poco el diagnóstico, entonces entramos a ver cuál es el tipo de tratamiento que le vamos a dar a ese paciente. Y lo vamos a enfrentar inicialmente desde tres perspectivas: el tratamiento farmacológico y no farmacológico del dolor. Ese es un aspecto muy importante, posiblemente al que más importancia se le da. Sin embargo, no es significativamente el más importante. Tenemos que pensar en un análisis multimodal, es decir, varias características. Y allí está atender el tratamiento de las comorbilidades que el paciente tiene y también el tratamiento de los padecimientos subyacentes que el paciente está sufriendo. Y desde esta mirada integral del manejo del dolor neuropático,
hay que tener en cuenta otros aspectos que son fundamentales en eso. Uno de ellos, el mejor funcionamiento físico del paciente. Los ejercicios cumplen un papel muy importante de diferente tipo. En una mayor calidad de sueño. Estos pacientes tienen problemas con el sueño y hay que ayudarles significativamente en la solución. El estado psicológico del paciente se convierte de pronto en el centro de la atención del paciente. Y finalmente, hay que mirar integralmente la calidad de vida que los acompaña. Y dos premisas muy importantes en la mirada farmacológica del manejo del paciente con dolor neuropático. Los analgésicos convencionales, AINES, no AINES, no son de elección en la primera línea en el dolor crónico de cualquier modalidad, muy específicamente en este. Se usan como parte de la estrategia multimodal en el manejo del paciente. Igualmente, los opioides no son la línea de primera elección en el dolor crónico de cualquier modalidad. Se usan como rescate y por cortos periodos de tiempo. Y la utilización de los opioides en el dolor crónico, entre los cuales está el dolor neuropático, se ha convertido en una controversia mundial de mucha importancia. Esta imagen que se presenta aquí nos permite identificar cómo se puede llegar a la adicción cuando se abusa de los agentes opioides. Bien usados son de gran importancia, pero mal usados puede llevar y tener consecuencias dramáticas. Aquí hay que recordar el problema de la opioidgate de los Estados Unidos, donde inclusive el presidente se ha puesto al frente de la prevención y el manejo de estas drogas por la gran cantidad de muertes y de adicciones que sucedieron en los Estados Unidos en la liberalidad del manejo de estas drogas. Y dándole continuidad a esa visión integral que queremos darle al manejo del paciente con dolor crónico, presentamos esta diapositiva que nos muestra dos cosas muy importantes. Primero, la necesidad de definir el tipo de sensibilización que el paciente tiene. Si es una sensibilización periférica o si es una sensibilización central. No nos vamos a detener en analizar este cuadro porque eso significa la profundización en el estudio del manejo del dolor de estas características. Pero sí nos ayuda mucho saber que nosotros podemos tener una manera de manejar la sensibilización periférica a través de capsaicina, de anestésicos locales, de parches de lidocaína, etcétera. O tenemos una visión de una escalera del manejo del dolor en la sensibilización central que necesita mayores profundidades. Y esta pregunta que nos hemos hecho en muchas circunstancias, ¿entendemos mejor el dolor? Yo creo que sí. Creo que de aquella época, de hace 20, 30 años, cuando manejábamos el dolor en los hospitales, yo tengo la sensación de que improvisábamos, que hacíamos tratamientos de los pacientes porque teníamos la intención de controlar el dolor, pero era de una manera empírica. Hoy en día se conoce mucho sobre el dolor, cada vez se estudia más sobre él y la profundización nos permite tener una visión de cómo podemos manejarlo en un momento dado. Y si en el estudio clínico del paciente se ha llegado a la conclusión de que hay una sensibilización periférica, surgen como alternativa los moduladores de los canales del sodio, entre ellos anticonvulsivantes, carbamazepina, oxicarbazepina, la lidocaína, el tramadol. Los analgésicos no son la primera opción en el manejo del dolor crónico en estas condiciones. Pero si en el análisis clínico se ha llegado a la conclusión de que lo que se tiene es una sensibilización central a nivel de la médula espinal, aparecen otras drogas como
los bloqueadores de los canales del calcio, gabapentina, pregabalina o oxicarbamazepina, los inhibidores de la NMDA como la ketamina, metadona y otras drogas de diferentes características que ayudan, pero de todas maneras los analgésicos no son de nuevo la primera opción en estos pacientes, son drogas complementarias. Pero si la clínica orienta más a la sensibilización central a nivel del cerebro, se tienen entonces alternativas como los antidepresores tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la fluoxetina, la centralina, antidepresivos duales, el tramadol, buscando estimular la inhibición descendente del fenómeno doloroso. Después de esta mirada eh, básica del manejo del dolor crónico, pues muy específicamente, quiero reflexionar sobre la importancia que es el paciente. Es lo más importante para nosotros, porque esta es la razón de ser de nuestra profesión. Los invito entonces a que cuando estén frente a un paciente con dolor, pensemos muy seriamente en el sufrimiento que él está teniendo y tratemos de ayudarle lo más que podamos a resolver su situación.